este vídeo vas a entender por qué sigues adicto a cosas que sabes que son malas para tu vida, que son malas para tu futuro y que no te aportan nada ahora mismo. Lo que te voy a explicar es por qué recaes, por qué no haces esos buenos hábitos que sabes que son buenos para tu vida, pero que en realidad no estás cumpliendo como a ti te gustaría. Lo que quiero que entiendas es que recaes por un lado y no haces los buenos hábitos por otro, por el mismo motivo, y es un motivo muy sencillo de entender, pero que primero te tengo que explicar mi historia, para que veas cómo yo he ido entendiendo este concepto y lo he ido aplicando en diferentes momentos de mi vida, y así vas a poder aplicarlo tú también a la tuya y entenderlo de una manera muchísimo mejor. Y es que yo, gracias a entender correctamente este concepto, pude eliminar 4 grandes adicciones de mi vida: el tabaco, los videojuegos, la comida basura y el pensamiento negativo, que puede ser de hecho la peor de todas. Y aparte de eliminar todos estos hábitos, pude reemplazarlos para que pudiese implementarlos en mi estilo de vida y no fuese simplemente algo pasajero. Algunos de estos hábitos son la lectura, la meditación, el contacto con la naturaleza, el escribir tus pensamientos en un diario, el ir al gimnasio o cualquier otra cosa que te pueda ayudar en tu vida y que sea positiva para ti. Todos mis problemas empezaron irónicamente cuando quería solucionar uno. Empezaron cuando intenté dejar de fumar por primera vez en mi vida. Desde los 14 hasta los 18 años yo he fumado de forma intermitente, pero la primera vez que dejé de fumar fue después de una temporada de estar muchísimo tiempo fumando a diario. Y esto causó muchísimos problemas, porque al dejar de fumar empecé a sentir todo ese mono. Sentía que mis días eran grises. No entendía por qué, pero no me sentía motivado a hacer nada. Era como un mueble en casa, no hacía absolutamente nada. También otra cosa que me daba mucha rabia era que todo me enfadaba. Era muy impulsivo, mucho más que antes. Y esta impulsividad la curaba, por así decirlo, comiendo más, metiéndome todavía más atracones y jugando muchísimo más a videojuegos. Tranquilamente podía meterle 8 horas al día. Tenía detrás una voz diciéndome constantemente que podía fumar, que era para calmarme, para relajarme, pero algo bueno, que podía hacerlo solo hoy y mañana ya iba a empezar a dejarlo. Y esto fue así durante 2-3 días, hasta que al final la bola de nieve se hizo tan fuerte, tan grande, que mi mente petó. Mi mente dijo, no, hasta aquí, y me fui a fumar. Era algo que yo no podía controlar, era algo que me superaba a mí mismo. Y es que no conté las veces que hice esto, pero un mínimo de 10 veces, hasta poder superar el tercer día. Era mi día crítico, en el que mi cerebro me empezaba ya a obligar prácticamente a fumar, porque si no, el mono era tan fuerte que me sentía muy mal físicamente. Ya no era solo algo mental. Pero gracias a la fuerza de voluntad y a estar metido en el desarrollo personal y saber que todo esto de fumar era tan malo, pues poco a poco me fueron influenciando todas estas ideas y fui dejando de fumar algún cigarro, bastante poco a poco. Pasaron los meses y llegó un punto en el que solo me fumaba un cigarro al día. Y es que también este cigarro me costó muchísimo dejarlo. Básicamente, hasta que no entré a un nuevo gimnasio, con un nuevo ambiente, no lo pude dejar. Si yo había un día que no me fumaba ese cigarro o tardaba mucho en fumármelo, empezaba otra vez a entrar todo este tema de que mi día era muy gris y empezaba a dejar de tener ganas de ir al gimnasio o hacer cualquier otra cosa que fuese buena para mi vida. Esto básicamente se debía a mi dependencia. Yo era dependiente de toda esa sustancia, de toda esa mierda que me fumaba. Quiero que te imagines un día en el que yo estoy haciendo espalda, que encima no me gustaba nada porque no tenía ni puta idea de cómo hacerlo. Pues imagínate cómo me sentía ya de estar haciendo algo que no sabes. Y encima dejar de ir al gimnasio, coger en medio del gimnasio e irte a tu casa para después volver al lado del gimnasio y ponerte a fumar, ponerte a destruir tu salud. Ya te puedes imaginar la poca fuerza de voluntad que tenía en ese momento. Era una auténtica mierda. Y es que pasaban días, semanas y meses y yo no progresaba. Ese cigarro seguía ahí en mi vida y me seguía atando a esa sustancia y me seguía jodiendo toda la fuerza de voluntad y todo el progreso que yo podría hacer en el gimnasio. Pero, como ya te he comentado antes, llegó un día clave. En septiembre empecé primero de bachillerato y empecé a ir a un nuevo gimnasio. Cambié de ambiente e hicimos un grupillo allí de gente que tenía los estándares muchísimo más elevados que yo. Y es que cuando te digo que cambió mi ambiente, quiero decirte que cambió todo, porque esa gente tenía unas creencias completamente diferentes, tenía una forma de pensar y unos estándares muy superiores a los que yo tenía. Básicamente, ellos veían fumar como algo malísimo, algo que te daba un cáncer si lo hacías. Y es que a mí no me entraba en la cabeza cómo había gente que podía tener estos estándares acerca del tabaco. Entonces yo, cuando me junté con gente que tenía un propósito de verdad y tenía unos objetivos a largo plazo, me rompió muchísimas creencias y me subió muchísimo los estándares, porque yo durante toda mi vida había estado saliendo con
gente que no tenía nada que hacer con su vida, que lo único que había hecho era aprender a liar porros y a organizar botellones para salir los fines de semana. Entonces todo eso se me fue implementando en el subconsciente, y yo cuando me juntaba con gente que no tenía esos estándares, pues yo lo notaba, que pensaba de una forma diferente, que podía ver el futuro mucho mejor, mucho más optimista que lo que hacía cuando salía con toda esa gente que iba de botellón y fumaba porros. Mentiría si te dijese que yo, gracias a ese cambio de ambiente, dejé de fumar por completo, absolutamente cero, pero no, yo seguía fumando cada vez que salía de fiesta, pero quiero que te imagines lo raro que era que yo fumase cuando salía de fiesta. Yo de fiesta solo fumaba cuando estaba borracho, era muy tarde y salía con gente que fumaba, o sea que ya tenía tabaco y mechero. Y quiero que entiendas esto para que veas todo el cambio que hice. Antes yo fumaba solo, que era un hábito completamente negativo y destructivo para mi salud mental, porque era yo el que decidía fumar. Pero ahora el cambio se da porque si no hay gente alrededor mía que fume, yo no fumo, no tengo esa necesidad, no tengo ese impulso. Yo puedo vivir mi día a día sin fumar. Y es que desde que entré a ese gimnasio, la gente me pegó sus creencias de que fumar era algo súper negativo, y me dio esa presión social de que cada vez que me viesen, no quería que me viesen fumando, porque para ellos era muy negativo fumar. Y lo que yo buscaba era dejar de fumar a toda costa. Pero claro, había puntos en los que ese impulso podía más que esa presión social de la gente que iba al gimnasio conmigo. Y ahora quiero dar un salto 2 años después. Actualmente, en 2025, yo ya he dejado completamente de fumar. Ya no fumo nada, ni porros, ni tabaco, porque entendí que yo, cuando salía de fiesta a beber y fumar, era lo que hacía. Y aunque saliese de fiesta con la intención de no fumar, al final, si yo bebía, tenía tan arraigado el beber junto con fumar, que si empezaba a beber, iba a terminar fumando en algún punto, si yo salía con alguien que tenía tabaco, que era lo que normalmente se daba, porque en fiestas fuma casi todo el mundo. Y es que yo pude eliminar el tabaco, junto con las otras adicciones que ya te comenté, gracias a entender el concepto del ambiente. Y es que tu ambiente tiene un peso fundamental en tus creencias, en tus hábitos y en tu comportamiento, porque lo que hace es meterte una presión social, una base de estándares que lo que hacen es encajonarte en un cierto comportamiento. Y es que, por ejemplo, yo cuando cambié del gimnasio de mi pueblo al gimnasio de la ciudad, pude ver un cambio completamente diferente, porque yo en el gimnasio del pueblo no conocía a nadie, pero se me iba pegando poco a poco este ambiente del gimnasio, y pude mejorar mi alimentación y dejar el tabaco poco a poco. Y fue el cambio gordo que me hizo dar el cambio de la ciudad cuando conocí a mucha más gente de mi edad y gente que podía estar mucho más tiempo conmigo que la gente que estaba en el gimnasio del pueblo. También cuando pasé de salir de fiesta fumando y bebiendo a entrar en una temporada de no. Una temporada de no es literalmente decir que no a todo, y entonces empiezas a dejar de salir de fiesta, dejar de salir a un sitio, dejar de salir a tomar algo, porque al final sabes que cualquier tentación, por poca que sea, puede derivar en que acabes en un mal hábito. Y es que no te digo todo esto para que te aísles completamente y seas un cavernícola que vive en una cueva. Yo lo que quiero es que te recluyas de todos esos hábitos y te aísles de gente que te puede hacer recaer en esos hábitos, porque de momento no puedes evitar esos malos hábitos, porque están muy medidos en tu identidad. Entonces lo que tienes que hacer es aislarte de todos esos estímulos tan negativos y juntarte con otra gente que te cambie las creencias. Y entonces cuando te cambie las creencias y la identidad, tú ya no serás un fumador o una persona que sale de fiesta. Lo que vas a ser es una persona mucho mejor que puede disfrutar de salir de fiesta sin tener que fumar o beber, porque has cambiado tu identidad y tus hábitos. Pero la clave está en aislarte de esos malos hábitos y luego volver a ellos cuando seas capaz de decirles que no, cuando te tienten a tomar algo o a fumar un cigarro. Y yo te estoy explicando todo esto para que entiendas de dónde viene tu problema. Bueno, durante todo el vídeo te he ido diciendo que tenías un problema, así que ya he establecido esta creencia de que tienes un problema. Eso es lo principal, saber que tienes un problema. Luego, entender de dónde viene. Viene de tu ambiente, de la gente cercana o no tan cercana, pero que te quiere, con hábitos negativos que no te dejan crecer. Y luego viene la solución. ¿Y cómo coño vas a hacer tú la solución? Pues no va a ser mediante tu ambiente, porque tu ambiente, por mucho que te ayude y sea muy positivo, al final el que decide fumar o el que decide ir al gimnasio eres tú. No hay otra persona que pueda hacer eso por ti. Es absurdo pensar eso. Y es que tú eres el único responsable de todos tus hábitos y de todas tus decisiones. No quiero que intentes echarle la culpa a tu ambiente por todo lo que te pasa, porque al final el resultado de cambiar toda tu realidad está en tus manos, no en las de tu ambiente o de la gente de tu alrededor. Así que bueno, habiéndote explicado todo esto, espero que hayas entendido cuál es el problema que tienes, de dónde viene ese problema y cómo lo puedes solucionar. Porque este vídeo es para mirártelo otra vez y que así poco a poco esta información se vaya metiendo en tu subconsciente. Y cuando ya entiendas que es tu ambiente el que te genera ese problema, vas a poder solucionarlo de una mejor manera. Así que bueno, te deseo mucho éxito y que puedas solucionar todas tus adicciones. Hazlo por ti y hazlo por ellos.